Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El tema de esta mañana se titula La tumba vacía, El Salvador vive. Y este es el día más hermoso que podemos tener, porque Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos. El tema es la tumba vacía. Gloria a Dios. Prende el micrófono. Grande nuestro Dios. La tumba vacía, el Salvador vive. Es el tema en esta mañana. El tema central de toda la lección es la resurrección de Cristo, es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el tema principal en esta mañana. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido salvación para nosotros. Así que este es el tema en esta mañana, la tumba vacía, el Salvador vive. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. La lección se encuentra ahí en San Juan capítulo 20, del 1 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, el que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también los otros discípulos que habían venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera del otro, a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabino, que quiere decir maestro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban a las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que usted venga a guiarnos en esta mañana. Yo vengo pidiendo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que me van a estar escuchando en unos momentos, Padre. Yo te pido, Dios, que tú seas con ellos, que les ayudes, que los guardes, que los protejas, Señor, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Señor, que tú seas siendo con ellos. Yo te pido, Señor, que los protejas. Yo envío al ángel de Jehová que acampe alrededor de ellos, los cuide, los defiende de todo peligro, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo, Señor, que la protección sea con ellos. En este momento, Dios, yo vengo buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de este lugar y que todo lo que hagamos, Señor, que su nombre sea glorificado. En este momento, Señor, yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y toda justicia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La lección se titula La tumba vacía. Esta es nuestra gran celebración
que celebramos de que Cristo no está muerto, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Por eso el tema es la tumba vacía, el Salvador vive. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre ahorita intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos nos volvamos a un arrepentimiento. La introducción esta mañana nos dice cómo impactó la resurrección de Jesús las vidas de quienes estaban más cerca de Él. Usted conoce la historia de María, usted conoce la historia de los discípulos, cómo fue impactante la resurrección en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo forma nuestra vida hoy? ¿Cómo impacta la resurrección? ¿O cómo es un impacto para nosotros en el día de hoy? El apóstol Juan escribió vividamente sobre el día en que los discípulos se encontraron con el Cristo resucitado. Nosotros solamente estamos creyendo por fe, porque la palabra lo dice. Se han cumplido las escrituras y vemos el Salmo 16:10 dice: no dejará que mi vida termine en el sepulcro, ni permita que sufra corrupción tu siervo fiel. Aquí vemos que el Salmo 16:10 se cumple la profecía que David declaró, que su cuerpo no vería corrupción, su cuerpo no vería la muerte. Por eso vemos que su cuerpo fue resucitado, aunque aún nos enseña la palabra que aún ahí algunos piensan todavía que relata la historia de que Jesús fue robado el cuerpo por sus discípulos para engañar a la humanidad. Pero nosotros creemos lo que la palabra dice, que al tercer día resucitó. Y sigue diciendo, el escritor dice, Juan no podía olvidar la tumba vacía, ni la forma en que Jesús se le apareció a él y a los otros discípulos poco tiempo después. El deseo del corazón de Juan era ayudar a otros a conocer a Cristo de la manera que él le conoció. De la manera que él conocía a Jesús, de la manera que él amaba tanto a Jesús. Ese era el interés de Juan, de expresar a la humanidad de que ellos también tenían que aprender a amar a Cristo. Al leer el estudio, pídele a Dios que le dé un aprecio más profundo por la resurrección de Jesús y que le ayude a comprender lo importante que es la resurrección para los cristianos. También piense en maneras en que puede compartir estas buenas nuevas con aquellos que no le conocen. Esta es nuestra victoria y este es nuestro triunfo de que Cristo resucitó, de que Cristo no está muerto, de que Cristo vive. No solamente está sentado a la diestra de Dios Padre, sino vive también en nuestro corazón. Él vino a nacer un día para morar con nosotros. Y esta es la esperanza y la confianza que tenemos. Este es nuestro fundamento, esta es nuestra fe de que Cristo vive y un día volverá por su pueblo. El tema dice ahí en San Juan 20, hablando, dice, una tumba vacía. San Juan 20 empieza de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí podemos ver a esta mujer muy temprano. Yo puedo ver tanto agradecimiento en esta mujer, porque si vemos la palabra, hermanos, ahí el Evangelio de Lucas, ¿quién es esta mujer? María Magdalena. Si vemos ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y haciendo y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12 con él. Y algunas mujeres, dice, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Esta mujer viene el primer día de la semana con un corazón agradecido a venir a ungir el cuerpo del maestro, porque había agradecimiento en ella, porque Dios la había liberado de 7 demonios. La pregunta es, ¿cuál es nuestro agradecimiento a nuestro Dios?
¿Cuál es nuestro agradecimiento a nuestro Dios? ¿Cuál es nuestro amor hacia Él? Cómo esta mujer viene muy temprano en la mañana buscando el cuerpo para ungirlo y no lo encuentra. Pero ¿qué había en esta mujer? Había un agradecimiento grande. Y es lo que debe haber en nosotros. Nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado alimento, trabajo, nos ha suplido todo, nos ha suplido todo. ¿Por qué no agradecerle? Así como esta mujer estuvo agradecida con Jesús. Dice el relato, el escritor dice, ahora después Jesús había cambiado la vida de María de una manera sobrenatural, liberándola de los demonios. Y es lo que había en ella, agradecimiento. Ahora, después de su crucifixión, ella le mostraba su devoción al dirigirse a la tumba para ungir su cuerpo con especies, como dice la palabra. Al primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Cuál fue tal vez su impresión en ese momento? ¿Cómo se sintió María al no encontrar el cuerpo de Jesús? Dice, al llegar descubrió que la piedra había sido removida de la entrada de la tumba. Sin embargo, habría mucho más evidencias de que Jesús verdaderamente había resucitado de los muertos. Había estado ahí, si vemos, dice que el sudario y todo estaba doblado. No como si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, sino que todos los trapos que estaban ahí, la ropa que estaba ahí doblada. Y aquí podemos ver que había señales de que Cristo había resucitado, pero era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento, era tanta la aflicción de estas mujeres que fueron muy temprano al sepulcro, que no pudieron identificar de que Cristo había resucitado. Y dice, y si bien una barrera física, como una piedra, un obstáculo al Cristo resucitado, ¿habrá algo imposible para Él? ¿Una piedra lo podría detener? No, para Él no hay nada que lo obstaculice. Ningún obstáculo podría impedir el cumplimiento de lo que Él vino a hacer. La movida de la piedra aseguraba el acceso a la tumba vacía de Jesús. María pronto se encontraría con el Cristo resucitado. Y esto es lo que nosotros necesitamos, que la humanidad encuentre a este Cristo resucitado. Este Cristo que sigue tocando corazones, a este Cristo que sigue tocando vidas, a este Cristo que sigue quebrantando los corazones del hombre. Pero el hombre ha hecho su corazón tan duro, se ha cegado a la realidad. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra, estamos viendo todos los acontecimientos que están sucediendo y que están por suceder, y aún así la humanidad no se humilla a buscar a Dios. Es necesario que, así como esta mujer, un corazón agradecido, un corazón con mucho agradecimiento, vino a buscar, a ungir al Maestro, aunque se llevó una gran sorpresa de que el Maestro había resucitado. Cuando María pronto se encontraría con Cristo resucitado, dice el escritor, pero en ese punto ella creía que su cuerpo había sido sacado de la tumba. Entonces corrió para notificar a Pedro y a Juan. Ella todavía estaba cegada, no podía ver de que Cristo había resucitado, y ella pensaba que el cuerpo de Cristo había sido robado y estaba puesto en otro lugar. Entonces ella corre, en el versículo 12, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan fueron a la tumba y vieron la evidencia de la resurrección, las prendas sepulcrales, pero no su cuerpo en la sepultura. La ropa sepulcral estaba doblada cuidadosamente. Esto no era la escena caótica de que habrían resultado del robo de una tumba, como los líderes judíos insinuaron,
Si vemos la palabra ahí en Mateo 28, versículo 11, esta fue Mateo capítulo 28, versículo 11, dice la palabra de esta manera. 28:11 dice: mientras ellos iban, he aquí uno de las guardias fue a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, dice, y diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esta es la mentira del enemigo. Esta es la mentira del enemigo de cómo quisieron los mismos ancianos de aquel tiempo, los mismos sacerdotes, los mismos líderes de aquellos tiempos. Dijeron que mintieran a los soldados de que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo de Jesús. Y si esto le oyeren el gobernador, dice, nosotros persuadiremos y os pondremos a salvo. En otras palabras, ustedes mientan, nosotros los liberaremos de cualquier juicio. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, de que Cristo no resucitó, sino de que Cristo fue robado el cuerpo por los discípulos para enseñar la palabra de que había resucitado. Pero podemos ver que dice claramente como resultado de la evidencia que Juan vio la tumba vacía y creyó. Si vemos ahí en el versículo 28, dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aquí nos enseña que Juan, simplemente al volver una vez más y al ver el sepulcro vacío, él dice que vio y creyó. Simplemente creyó, porque dice, más tarde él y los otros discípulos entendieron la escritura que se trataba de la muerte y la resurrección de Jesús. Si vemos el Evangelio de Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 45, dice la palabra de esta manera. 24, 45 al 47 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados de todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Este fue el mandato. Después de que Jesús resucita, les abre el entendimiento a los discípulos para que puedan entender las escrituras, y les comienza y les declara: así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Esto es un mandato de Cristo, de que se predique el evangelio a todas las naciones y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, donde Cristo fue crucificado, donde Cristo fue resucitado. De ahí empieza la evangelización a las naciones, de que crean de que Cristo perdona pecados, de que Cristo salva. Juan simplemente, al ver la tumba vacía, él creyó. Y los demás se les tuvo que abrir el entendimiento para que captaran cuál era realmente el significado y quién era realmente el que había resucitado. Si vemos San Juan capítulo 20 versículo 10, dice la palabra de esta manera: y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para que mirara dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Cristo había sido puesto. Y les dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le responde, María. Volviéndose ella le dijo, Rabino, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Aquí podemos ver, después de que Pedro y Juan regresaron al lugar donde se alojaba el cuerpo de Cristo, María se quedó afuera de la tumba, llorando. Ni siquiera la presencia del ángel fue suficiente. María, viendo aún los ángeles que estaban ahí, ni eso fue suficiente. El dolor, el sufrimiento que había en María, así que la cegó y no pudo identificar de que ahí estaba Jesús juntamente con ella. La presencia de los ángeles no fue suficiente para sacarla de esa tristeza. Ella pensó que el cuerpo de Jesús había sido trasladado a otro lugar, que se lo habían robado. Y ella quería una vez más el cuerpo para ungirlo de tanto agradecimiento que había en su corazón. Entonces María se dio la vuelta y vio a Jesús, pero no le reconoció. No pudo reconocerlo. María no fue la única que no reconoció inmediatamente al Cristo resucitado. Posiblemente María estaba enceguecida por el dolor, o tal vez necesitaba una revelación del Señor, como la recibieron más tarde los discípulos en el camino rumbo a Emaús. Allí en Lucas capítulo 24, versículo 31, esa porción que les estaba leyendo, donde ahí se les revela, versículo 24, capítulo 31, donde les dice, entonces cuando los discípulos iban, que llama al rumbo a Emaús, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús caminaba con ellos, platicando la historia de lo que a Jesús le había sucedido, platicándole a Jesús la historia, y ni ellos no podían identificarlo. Estaban cegados espiritualmente y no podían ver al Cristo resucitado. Es igual hoy en nuestros días. ¿Cuánta gente está cegada? ¿Cuánta gente no puede ver realmente quién es Cristo y qué es lo que Él puede hacer por nosotros? Especial en esta semana de Domingo de Resurrección, de que usted y yo debemos estar agradecidos de que el día vino a nacer, a morir y a resucitar para perdonar nuestros pecados, muriendo en una cruz para perdonar nuestros pecados. Pero lo más importante, lo más alegre de nuestras vidas como cristianos, Cristo vive, Cristo está vivo. María pensó que Jesús era un jardinero. María pensó que Jesús era uno de los jardineros que posiblemente se había llevado el cuerpo del Señor. Jesús intervino en ese momento de dolor y su preocupación por su cuerpo al llamarla por su nombre, María. De repente, ella le reconoció, gritó, Rabino, que significa maestro. María necesitaba una prueba de que Jesús había resucitado de entre los muertos, y esa prueba fue ampliamente provista. Jesús le tuvo que abrir su entendimiento para que lo reconociera de que Jesús había resucitado. Y esta es la historia, hermanos, de Cristo resucitado. Esta es la historia de este Cristo que estamos sirviendo. Esta es la historia de este Señor Jesús que estamos sirviendo hoy en nuestros días. Nuestro Dios no está muerto, Él vive. Él está vivo. No solamente sentado a la diestra de Dios Padre, sino también vive en nuestros corazones. Lo hemos recibido como nuestro Salvador y es nuestro Señor y Salvador. Yo les invitaría a cada uno de ustedes que hoy no fuera tarde, que fuera el día de salvación y usted le diga a Cristo, entra en mi corazón, ven a ser el Señor de mi vida, ven a reinar a mi vida, perdona mi pecado, perdona mi pasado, perdona toda mi mentira, mi engaño, todo lo que está dentro de mí, perdónamelo, ayúdame, quiero ser una nueva criatura, quiero nacer de nuevo, como vemos ahí cuando Dios le habla a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo, ¿será posible que pueda entrar una vez más al vientre de mi madre?
No podía entender el nacimiento de quién era Jesús en nuestra vida. Por eso tenemos que entender de que Cristo vive, reina hoy y siempre. Él está presto para llenarnos de gozo, llenarnos de paz. Esa es la confianza que tenemos en Él, como es su palabra. En el mundo tendremos aflicción, como la que estamos pasando el día de hoy. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la confianza que tenemos en nuestro Dios, de que Él ya venció. Nosotros también venceremos. Porque Él venció, nosotros somos más que vencedores. Pero tiene que estar puesta nuestra fe en nuestro Dios. Nuestra confianza en Él, de que Él vive y reina para siempre. Esta es la confianza que tenemos. Y después de que Cristo les muestra de que Él ha resucitado, les da una comisión. Y esa comisión es de anunciar el Evangelio a toda criatura. Después de que Jesús dice en San Juan 20:17, dice, Jesús les dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estaban a las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por medio de los judíos vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Está en nosotros. Si podemos pedir perdón, Él nos perdona. Pero si no queremos, ahí se queda. Estamos perdidos. Es necesario que vengamos a un arrepentimiento. Después de que Él resucita, el Señor les da la gran comisión. Les dice esta palabra, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como el Padre había enviado a Jesús a cumplir la misión de cual Él cumplió, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Él vino a cumplir la palabra, la profecía de Isaías 61. Él vino a cumplir esa palabra. Él vino a hacer el cumplimiento de Isaías 61 que dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Este vino a cumplir el Señor y lo cumplió. Así le dio el mandato. Así como el Padre me envió a mí a cumplir esta palabra, ahora es necesario que ustedes sigan adelante. Jesús le dio a María la responsabilidad de decir a sus discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo da a cada persona que en Él cree la gracia de ser un hijo de Dios. María anunció a sus discípulos la gran noticia de su resurrección, la cual es la base de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. María fue la primera que salió a hablar de que Cristo había resucitado. María fue la que fue a anunciarles a sus discípulos de que Cristo había resucitado. Aunque los discípulos estaban encerrados por temor a los enemigos de Jesús, Él se le apareció ante ellos y les mostró sus manos y su costado. Les demostró las señales
de los clavos y las heridas de su costado, para que vieran los discípulos de que Él había resucitado, de que Él no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Él se apareció ante ellos y les mostró sus manos, su costado. Aquí estaba la prueba de que Él era realmente su Salvador triunfante. Los seguidores de Jesús no se quedaron quietos. Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y este es el mandato que nos ha dado Jesús, de seguir predicando este evangelio, de que la tumba está vacía, de que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso algunos creen que su anuncio aquí anticipa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Un aspecto central de la misión de los discípulos era anunciar el perdón de pecados. Y esta es la misión de nosotros. ¿Cuál debe ser la misión correcta del evangélico? Predicar el perdón de pecados, predicar a la humanidad que necesitan arrepentimiento, que necesitan volverse a Dios, que necesitan entregar su vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. Ese era el mensaje central de los discípulos: predicar la salvación, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó y de que Cristo vive aún en nuestros días. Un aspecto central de la misión de los discípulos era anunciar el perdón de los pecados. Jesús dijo: a quienes remitieren los pecados, los son remitidos, y a quienes se les retuviesen, los son retenidos. Jesús ayudó a sus discípulos a comprender que podían proporcionar la seguridad del perdón a los nuevos creyentes, que pronto serían sumados a los seguidores. Los creyentes pueden y deben declarar a las personas que todas partes, cuando aceptan el sacrificio de Jesús, por ellos sus pecados son perdonados. Pero tienen que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de que Él murió un día por nuestros pecados para salvarnos de toda esta maldad, de toda esta enfermedad, todo lo que está aquí en este mundo el día de hoy. Por eso dice: el sacrificio de Jesús, por ellos sus pecados son perdonados. Pero si se niegan a aceptar a Jesús, aceptar las buenas nuevas de salvación, sencillamente no recibirán el perdón de sus pecados. Por eso la gran comisión: Jesús no está en la tumba está vacía. El Señor resucitó y el Señor comisionó al pueblo para que fuera a predicar el evangelio. Es un evangelio. Juan demostró que los discípulos de Jesús, que no esperaran que Él se levantara de los muertos, finalmente creyeron que Él había resucitado. Fueron transformados y recibieron una misión, y esa misión: anunciar a otros el perdón de pecados. Y esa es la misión de nosotros: seguir predicando el evangelio, seguir predicando la palabra de que Cristo perdona pecados. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está buscando que le busques a Él. Yo te invito